a la fecha donde partimos de un 34% de los trabajadores en la participación del PBI. Esto se debe esencialmente al modelo de acumulación que también impactó, midiendo el último trimestre en materia de desocupación, el 7.3, alcanzando también la serie más baja de aquellos 25 puntos de desocupación del año 2003. ¿A qué se debe esencialmente estos resultados? Que también podemos adosar lo que fue el resultado de la exportación en el año 2008, donde batimos récord en materia de exportación, llegando a 70.124 millones de dólares sobre los 55.880 millones de dólares que fue el año 2007. Un superávit que significó el 4.6 de nuestro PBI, el más alto nivel de exportaciones y el superávit comercial más importante de la Argentina en toda su historia. Tiene que ver esto absolutamente con el modelo que veníamos desarrollando y del que, bueno, es decirlo, desde las usinas centrales que se cayeron en los grandes centros de poder, venían anunciando reiteradamente desde el año 2003 en adelante que indefectiblemente se derrumbaría. Sin embargo, en este año 2008, que me tocó presidir la suerte de los argentinos, el gobierno de los argentinos, pudimos tener un récord de exportaciones que también es bueno desentrañarlo porque tal vez refleja con absoluta claridad el porqué de la disminución del desempleo, el porqué del aumento de la participación de los trabajadores y del sector asalariado en el PBI. De esos 70.124 millones que exportamos, la mayoría fue de manufacturas de origen industrial. $25.000 millones de dólares tuvo el sector, por ejemplo, de exportación de cereales. Pero es bueno desentrañar las cifras también. De esos 25.000 millones de dólares de exportación del sector granario, 14.000 corresponden al sector de la agroindustria, es decir, aquella que agrega valor a la materia prima. Y además, reportó en exportaciones entre recursos primarios y manufacturas de origen agropecuario un crecimiento importante respecto del año anterior del orden del 30%. 19.800 millones de dólares se habían exportado en este rubro en el año 2007 y más de 25.000 en el año 2008. En el sector de carnes, 1.766 millones de dólares frente a los 1.500 aproximadamente millones del año 2007. Y 566 millones en el sector de leche frente a 460 millones de dólares del año 2007. Como vemos, podemos llegar a dos conclusiones. Primero, que crecimos en todas nuestras exportaciones y que además lo hicimos fundamentalmente ese crecimiento en torno al sector manufacturero, industrial, de origen agropecuario en menor medida y de origen industrial en gran medida. Esto explica la baja en el desempleo y la redistribución del ingreso que se produjo. Todos sabemos que es precisamente el sector donde más valor se agrega, donde podemos redistribuir con mayor justicia el ingreso, generando trabajo y crecimiento para la economía. No es propiedad de este gobierno ni de este partido. Simplemente la comprobación fáctica y científica
de que el dinero por sí mismo no produce dinero, sino pasa por el circuito de la producción de los bienes y de los servicios, que es el modelo que creemos que debemos seguir sosteniendo. Creemos que parte importante, yo diría total y fundamental, de la crisis de lo que se denominaba el primer mundo, pasó precisamente por creer que el dinero se reproducía a sí mismo, sin necesidad de articular con trabajo y producción. Esto es una economía financiera frente a nosotros, que siempre la Argentina ha querido construir sus mejores periodos históricos cuando ha basado sus políticas y sus gobiernos en la economía real. Esto es una comprobación que nos da nuestra propia experiencia histórica como país. Cada vez que dejamos de lado a la producción, al trabajo, a la generación fundamentalmente de riqueza a través del esfuerzo, es donde caímos en la fantasía de que pensábamos que podíamos vivir sin trabajar o siendo solamente un país de servicios. Creo que toda esa experiencia, la que hemos tenido nosotros como país, la que hoy podemos confrontar con el mundo, nos dice muy claramente cuál es el rumbo que debemos profundizar y seguir. También en materia y estructura de financiamiento, hemos tenido en este año 2008 que ha pasado un mejoramiento de nuestra ratio de deuda. Del 56,1% que teníamos de ratio de deuda sobre PBI, hoy, luego del refinanciamiento que hemos hecho de los PG, estamos en el orden del 49,1% de ratio de deuda sobre Producto Bruto Interno. Se acordarán ustedes que eran los PG. Los PG fueron los préstamos garantizables que se dieron a partir del famoso megacanje y cuyos vencimientos estaban calzados fundamentalmente durante el año 2009 al 2011. De estos 23.800 millones de pesos de PG elegibles, hemos financiado más de 19.000, el 80,20% de la deuda exigida.